producto final, que es obviamente la ley. Ya habíamos disertado algunos aspectos relacionados con el mismo. Entonces, ¿qué tenemos en esta ocasión? Pues la continuidad. Y también, pues, comentarles, por supuesto que ha de ser legítima su inquietud en cuanto a los resultados del examen. Pues he de comentarles que aquí están los resultados de las 4 secciones, ya está la evaluación, ya están calificados los exámenes, ya están digitados también en la base de datos de control académico, pero siempre, por supuesto, esto requiere eh, una revisión para determinar que no haya ningún error en cuanto a la digitación de datos. Son varios. Entonces, de hecho, son más de 400 datos los que tuve que digitar en las 4 secciones. Entonces, van a ser publicados oportunamente dentro del plazo reglamentario. Y pues mis felicitaciones a quienes, por supuesto, hay muy buenos resultados, hay otros regulares y hay algunos que pueden mejorarse. Pero, como en todo, creo que de alguna manera este es un proceso muy especial, ya que es a distancia, es de manera virtual, pero esto no significa que debe restársele, en este caso, la disciplina, la voluntad, el deseo y, por supuesto, el rigor académico que esto representa. Felicitaciones anticipadas, espero que el resultado obtenido sea, pues buena tarde, Lisette, sea básicamente el fiel reflejo de lo que ustedes realmente saben. Al final de cuentas, recuérdense que es una carrera universitaria. Lo que están haciendo en este primer semestre y lo que van a hacer en el segundo es sentar las bases de lo que viene ya en el área profesional, en este caso en el tercer semestre. Pero así como ustedes han visto, este curso, Introducción al Derecho, pues los introduce directamente en la temática que es objeto de su interés específico, como lo es en la ciencia del derecho. Ya en un tercer semestre, pues van a tener no un curso, sino van a ser 5 relacionados básicamente con el tema de la respectiva carrera, que sería el ámbito jurídico. Entonces, ¿qué nos queda? El sentido común, la lógica, pues nos indica que las bases o los cimientos desde el inicio deben quedar sólidos. Y esta es la preocupación mía en lo particular, de instarlos y de motivarlos a que hagan su mejor esfuerzo. Si están estudiando acá es porque tienen un deseo vehemente de poder en un momento dado culminar con éxito sus estudios. Para algunos, esta es su primera experiencia en el estudio universitario. También pues he visto, tengo estudiantes que es su segunda o tercera profesión, y su tercera carrera o cuarta, en cuanto al desarrollo de su nivel intelectual, de su conocimiento. También hay alumnos que también vienen egresados como profesionales de otras universidades del país. Así es que bienvenidos sean. Estén ustedes conscientes de que hay un rol importante que deberán desarrollar en este proceso de enseñanza-aprendizaje y en lo que esté de mi parte, pues estoy acá para hacer lo que a mí me corresponde hacer y es formar, entrenar, capacitarlos y por supuesto instarlos para que puedan ustedes adquirir esos conocimientos que son sólidos. Pero no basta con decirlo. Me parece que es importante que ustedes se den cuenta la argumentación jurídica, el fundamento. Ustedes deben estar preparados también, no solo en el ámbito jurídico, sino que también ven que el derecho tiene, y de hecho vamos a ver un punto en el programa que es la relación del derecho con otras ciencias. Entonces no nos podemos limitar exclusivamente a enfocarnos solo en el fenómeno jurídico, que si bien es cierto es lo más importante, pero no es lo único. Entonces, ¿qué tenemos? Pues parece que a estas alturas pues ya no hay más personas esperando o solicitando ingreso. Entonces, hacen muy bien en demostrar la disciplina y el interés
hagan desde el principio. Los resultados de los exámenes, por supuesto, son un reflejo, pero obviamente entiendo que hay muchos factores que pueden incidir en lo que corresponde a una nota. Pero sí, lo más importante es, que es el mejor árbitro de este proceso, son los dictados de su propia conciencia, establecer hasta qué punto ustedes han aprendido lo que deben aprender y están adquiriendo esas competencias que se necesitan para poder ser un exitoso profesional del derecho. Y también decirles que esta carrera que ustedes han iniciado, en cuanto al estudio al mismo se refiere, pues no termina. Es una carrera que tendrán que estudiar durante toda su vida profesional y por lo tanto los insto a que no piensen de que con terminar la licenciatura es más que suficiente. Ustedes se darán cuenta de la necesidad urgente y apremiante de continuar estudiando y por supuesto perfeccionando ese conocimiento, aquilatando ese conocimiento. Bueno, entonces el quórum pues ya no hay más personas solicitando, entonces una recomendación, ya saben ustedes la mecánica, les encargo sus micrófonos, por favor, que los mantengan apagados para evitar pues el inconveniente de que tengan que ser retirados de la sesión. Me parece que una vez que se lo digan a uno no es suficiente, pero siempre les recuerdo de que pues, quiero que estén ustedes entendiendo de que este espacio es netamente académico y por lo menos si nosotros aspiramos a ser abogados, pues debemos respetar las normas, debemos respetar las reglas establecidas y una de ellas, pues en el desarrollo de nuestra sesión de carácter sincrónico, pues es la colaboración activa y la participación de ustedes con el respeto que cada uno merece. Bueno, alguien más que está solicitando ingresar, pues bienvenido, bienvenida sea. Bueno, entonces, ya estamos. Tenemos entonces que recordar que en nuestra sesión anterior, pues estábamos viendo, pues básicamente esta presentación que en términos concretos es el esquema que debe tener un proyecto de ley que es sometido por medio de la iniciativa de ley que se promueva ante el órgano legislativo, el organismo legislativo, debe llenar ciertas formalidades en cuanto al estilo, en cuanto a la forma. Y es que debe estar redactado en forma de decreto. Esto significa que ustedes, cuando vean una iniciativa, no es solo un derecho de petición en donde de manera genérica pues, se manifieste la intención, ¿no?, de que se legisle lo que sería bueno que se aborde ese tema. Básicamente lo que hay que hacer, y es lo que se promueve a través de una iniciativa de ley, es someter directamente al Congreso de la República un proyecto, que es elaborar, en este caso, y darle la forma a cómo debería, según la entidad o persona ponente, de esa ley. Entonces hay que redactarla en forma de decreto. Esto genera, como yo les comentaba en la última clase, que este anteproyecto, y digo anteproyecto porque antes de su incorporación al Congreso, es un anteproyecto, en el momento en que se somete a consideración, ya es un proyecto de ley, y cuando es aprobado, ya se convierte en un decreto. Entonces tenemos tres etapas antes de incorporarse al proceso legislativo, que es anteproyecto. Toda vez admitido, ya es un proyecto, y al estar aprobado, ya es un decreto. Anteproyecto, proyecto y decreto. Y obviamente al llegar a la segunda fase, que sería, como la vamos a explicar, que por regla general es a nivel del organismo ejecutivo, entonces si se cumplen esas etapas, pues ya se convierte en una ley y por supuesto va a producir sus efectos plenos, esto es, adquiere vigencia dentro del ordenamiento jurídico. Ustedes recordarán que habíamos comentado en el caso de la iniciativa de la ley, aquella ley de la protección a la familia, a la vida, ese tema polémico, en que al final de cuentas, por supuesto, hubieron sectores que estaban a favor, hubieron otros que estaban en contra. No voy a fijar posición al respecto, respeto
la opinión de cada quien con el tema o los temas que abordaban a través de esa ley. Pero lo que sí es necesario manifestar es que no se había convertido en ley de la República. Por lo tanto, únicamente se agotó una primera fase y al final de cuentas, por supuesto, el Congreso de la República tomó la decisión de archivarla y ya no enviarla al Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, ahí, pues nuevamente quedará en los archivos del Congreso. Si quieren reactivar ese tema, pues tendrán que presentar otra iniciativa de ley y seguir las etapas del proceso legislativo. Al final, ese proyecto, pues claro, ustedes pueden descargarlo, es de información pública. De hecho, les sugeriría que ingresen a la página web del Congreso de la República de Guatemala y ustedes podrán buscar en la sección un link específico que se refiere a las iniciativas de ley que se presentan ante la dirección legislativa y pueden descargar, si es de su interés, por supuesto, este proyecto, así como otros que están en trámite o algunos que ya fueron aprobados, ver cómo originalmente ingresó, para que ustedes en una documentación ya oficial y de carácter real, pues puedan percibir cómo se elabora un proyecto de ley y cuáles son los requisitos mismos que ustedes pueden ver que aparecen en esta presentación en sus pantallas. Bueno, entonces platiquemos, tenemos ya esta explicación, ya habíamos mencionado pues el contenido de ese proyecto. En este caso, antes de ingresarse al Congreso, es un anteproyecto. Claro, hay algunos aspectos de trámite que son importantes comentarles. Obviamente, como ustedes podrán darse cuenta, cuando analizamos la respectiva iniciativa de esta ley de protección a la familia, a la vida, o más que ley, pues ese proyecto de ley, porque no nació en la vida jurídica, que tenía un sello de recibido ante la Dirección Legislativa del Congreso, en que se les presenta. Claro, antes de realizar esta actividad, pues debe haber un apoyo a ese anteproyecto, puesto que las personas, instituciones, ponentes de las iniciativas de ley, generalmente hacen un sondeo de opinión en torno a qué tanto éxito pueda tener el promover una iniciativa ante el Congreso de la República. Por supuesto, las entidades o las personas que están investidas de iniciativa de ley deberán calcular si puede prosperar o no esa iniciativa de ley y por eso se habla del apoyo que pueda tener ante el proyecto. Claro, hay aspectos importantes, ustedes los podrán desarrollar, ya que les había comentado la necesidad de que lean la ley orgánica del organismo legislativo. En estos aspectos del punto de agenda, la orden del día, lectura en el pleno, la exposición del ponente, son aspectos importantes que ha de establecerse en el proceso legislativo. Claro, entendemos que se ingresa al Congreso ante la dirección legislativa, con el apoyo respectivo de que se le va a dar el trámite, debe agendarse en un punto específico y de alguna manera pues debe programarse en una sesión. Y ahí están entonces estos elementos importantes dentro de la respectiva tramitación del proceso legislativo en Guatemala. Es interesante establecer que obviamente al llegarse el día y hora programada para poder conocer y se hace la presentación ante el Pleno. Recuerden ustedes que la misma ley del organismo legislativo pues, nos dice que el máximo órgano de dirección del Congreso de la República es el Pleno, integrado por los diputados. Entonces, la entidad o persona ponente pues, realiza una lectura ante el Pleno de Diputados. Acá pues va a tener un espacio para poderles dar a conocer el contenido
de ese proyecto, un derivado de la iniciativa que se está promoviendo. Por supuesto que acá no hay discusión, los diputados van a limitarse a escuchar, bueno, si es que lo hacen y si ponen atención, en cuanto a lo que les está manifestando la persona, que puede ser en lo individual como diputado, puede ser representación de alguna de las organizaciones o instituciones que tienen iniciativa de ley. Y se le da la palabra y básicamente pues tenemos que son aspectos que ustedes podrán ir desarrollando ya de una manera más amplia a través de la ley específica. Lo que tenemos también es ya luego de la iniciativa, esta etapa general que es la admisión, que básicamente es una aceptación, pero es una aceptación para su trámite. Entonces se admite para su trámite. El objetivo de admitirlo ya formalmente es para que continúe las etapas del proceso legislativo. Entonces, la admisión que implica una aceptación, la aceptación es de puro trámite. No significa que la aceptación sea equivalente a aprobación, que es un concepto totalmente diferente. Pero entonces tenemos, luego de la iniciativa, que es una etapa general, y pues ya platicamos algunas incidencias de la presentación, pues los autores pues hablan de esta etapa que es la admisión, en donde se acepta para su trámite. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues tenemos algunos aspectos importantes que destacar, y es que en el momento en que ha sido aceptado para su trámite, se admite para su trámite, entonces, como les decía, ya ese anteproyecto se convierte en un proyecto de ley. ¿Para qué se le admitió? Por supuesto, hay que discutirlo, hay que estudiarlo. Luego hay algo interesante. Supongo que quienes ya lo leyeron, pues se dieron cuenta, y quienes no lo sabían, pues se van a enterar y van a tener que leer la ley. A lo interno del Congreso existen comisiones, comisiones de trabajo, y cada una de ellas pues va a tener un área, una materia específica, lo que significa que en teoría los diputados que integran las distintas comisiones del Congreso, puede haber uno en un momento dado de finanzas, está en un momento dado, tenemos el de cultura y deportes, tenemos de salud, de seguridad, que implica tantos aspectos de medio ambiente, entre otros, y ustedes pueden ver en la ley orgánica las distintas comisiones que tiene el Congreso. Entonces, lo que se hace es remitir a esa comisión, dependiendo la naturaleza de ese proyecto de ley. Si es en materia de educación, pues se va a enviar a la Comisión de Educación del Congreso; si es en materia de salud, a la Comisión de Salud, etcétera, etcétera. En donde se supone que los diputados que integran la comisión son especialistas en esa materia, para que ellos realicen un estudio previo y emitan un dictamen. Claro, lo que vamos a encontrar acá es el famoso dictamen de comisión. Entonces estamos viendo como ciertos filtros previos. Noten que a estas alturas, en el pleno, pues se hizo la presentación, se dio lectura, pero nadie intervino. Pero aquí en la comisión, básicamente ya los diputados que le integran pues deben realizar, en teoría, un estudio de carácter jurídico, doctrinario, jurisprudencial, para determinar la conveniencia o inconveniencia, los pros y los en contra que pueda tener, en este caso, ese proyecto de ley. Para que ya al momento, como ustedes lo van a ver en la siguiente fase, cuando ya conozca el Pleno, la totalidad de diputados, pues ya pasados, ustedes quieren un filtro previo, y es el famoso dictamen de comisión, en donde se harán ver las observaciones de carácter técnico. Bueno, aquí, por supuesto, entendemos que en teoría los diputados deben ser especialistas en la materia. Pero si ustedes analizan realmente la realidad, pues vamos a encontrarnos, inclusive, pues en algunos casos, pues podría afirmar sin temor a equivocarme,
que a estas alturas de su estudio de derecho ustedes tienen o podrían tener un mayor conocimiento del derecho que algunos miembros que integran el Pleno del Congreso. Pero bueno, ese es un tema realmente pues interesante. Basta que ustedes analicen cuáles son los requisitos que nos pide la Constitución Política para poder ser diputado. Y básicamente son dos: ser guatemalteco, por supuesto, de origen, y estar en el pleno goce de sus derechos, por supuesto, civiles y políticos, esos sus derechos ciudadanos, y no más, no pide otro requisito. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, y ustedes han de entender algo interesante. En esas comisiones, cuando se integra cada nueva legislatura, luego de los distintos procesos electorales que se dan en Guatemala, realmente es una lucha por formar parte de esas comisiones. Por supuesto que hay comisiones que son muy cotizadas y anheladas por los diputados, y por supuesto van dejando las comisiones que en un momento dado no se, en un momento se pueden decir, no son de su propio interés y las dejan, pero hay comisiones. Imagínense ustedes la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Pero bueno, dejemos por ahí esa temática. Entonces, ellos dictaminan, hacen ya el informe, el famoso dictamen de comisión, y obviamente, pues si nosotros lo vemos así en términos generales, pues entonces lo que hay que hacer, pues van a programar en una de las sesiones del Congreso, deben agendar, por supuesto, el día, la hora en la que van a entrar a la discusión, y entra esta tercera etapa general que se conoce como discusión. Por definición, pues la discusión se dice que es un acto, y cuando es un acto es porque hay una declaración de voluntad. Los sujetos que participan en la misma están manifestando, expresando su voluntad a efectos de que la misma produzca efectos o consecuencias jurídicas que obviamente son queridas o deseadas. Entonces, en la discusión se dice en términos generales que en ese acto, en las cámaras o las comisiones del Congreso deliberan acerca de los proyectos de ley. En efecto, de aquí pueden pasar dos cosas: los pueden aprobar o los pueden rechazar. Hemos de establecer un punto antes de continuar con lo que tienen en su pantalla. Si bien es cierto, se mencionan las cámaras o comisiones, por la forma, la estructura organizativa, algunos organismos legislativos pues, pueden ser bicamerales. En un momento dado, pues en el caso nuestro es unicameral. Aquí no está dividido el Congreso en cámara. En otros estados, por supuesto, hay cámara alta, cámara baja. Ustedes pueden ver que hay diputados que en cierto momento integran alguna de estas dos cámaras, pero acá es una sola cámara, es unicameral el sistema de organización que tiene el Congreso de la República de Guatemala. Entonces, en este caso, pues lo que se hace básicamente es deliberar. En este caso hay que discutir en el Parlamento. El nombre del Parlamento básicamente se recibe porque etimológicamente pues lo que se hace es hablar. Entonces se desarrolla por regla general la discusión, en el caso del ordenamiento jurídico guatemalteco, en 3 sesiones celebradas en días distintos. Por supuesto de que así lo establece la Constitución Política de la República y se desarrolla en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Es a lo que tradicionalmente pues, le han llamado las 3 lecturas. Y lo que es interesante es que no puede entrarse a votar hasta que no se tenga por suficientemente discutido ese proyecto de ley en la tercera lectura, en la tercera sesión. Claro, en la misma Constitución Política de la República y también la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece una excepción, y es cuando, por supuesto, una mayoría calificada, que serían 2/3 del total de miembros que integran el Pleno del Congreso, declaran de urgencia nacional
ese proyecto de ley derivado de la iniciativa que se ha sometido a su consideración. Y si es así, entonces, en una sola sesión, en una sola lectura, puede votarse sí, solo sí, se le ha declarado con una mayoría calificada, 2/3 del total de miembros que integran el Pleno del Congreso, de urgencia nacional. Entonces, ya tenemos esta etapa, que es una etapa muy importante, y ustedes pueden darse cuenta que acá el objetivo de la discusión es aprobar o rechazar el proyecto de ley. Lo que sí es importante es que antes de la aprobación o el rechazo debe someterse a votación. El resultado de la votación, por supuesto, vamos a establecer algunos aspectos interesantes. Entonces, en esa etapa de discusión, claro, se vuelve a dar una lectura del proyecto de ley en su totalidad, se pone a discusión del Pleno del Legislativo. Noten que acá es artículo por artículo, que se va poco a poco conociendo. Puede haber lo que se denomina una moción privilegiada en cuanto a que en ese momento en que se va a dar inicio a esa discusión, pues puede haber alguna ponencia que pueda generar un adicional que pueda agregarse en la discusión y por supuesto ustedes verán en qué consiste la moción privilegiada, que básicamente vemos en que ahí podría ser, por ejemplo, de que se considere que es de urgencia nacional y alguien pueda proponer antes de entrar a la discusión que se le declare de urgencia nacional, que podría ser un ejemplo de una moción privilegiada. De esa manera, pues son ciertas formalidades generales que ustedes van a ir encontrando en la ley orgánica del organismo legislativo. Pero lo que tenemos, y era lo que les había comentado hace unos instantes, básicamente es que en la discusión, por supuesto, recuérdense que se presentó un proyecto, pero acá obviamente se está leyendo, se está discutiendo artículo por artículo, como les comentaba. Entonces, pueden haber lo que se denomina enmiendas. Esto significa cambios o modificaciones. Entonces, esto significa de que ese proyecto de ley que originalmente se presentó puede cambiarse en esa etapa de la discusión. Los cambios o enmiendas básicamente pueden ser de tres tipos. Por adición, lo que significa que el proyecto original se le va a agregar otros artículos que no venían contemplados desde el inicio, y por eso es adición. La enmienda puede ser por sustitución, lo que significa de que los diputados pues, pueden considerar en la conveniencia de sustituir el texto de un artículo por otro texto. Entonces, por eso es una enmienda o cambio por sustitución. O podría ser el cambio o enmienda por supresión. Esto significa que pueden considerar los diputados que no es conveniente que determinado o determinados artículos estén dentro del contenido de ese proyecto de ley y claro, pues pueden en cierto momento suprimirlos, quitarlos y ustedes podrán darse cuenta que al final el proyecto original puede ser objeto de enmiendas o cambios y que serían estos tres tipos de enmiendas que pueden realizarse en esa etapa de la denominada discusión. Bueno, sigamos entonces con lo que nos corresponde. Y podríamos ver básicamente la aprobación. En el caso de la aprobación, este sería el resultado de una votación. Antes de la aprobación tendrá que ser sometido a votación. Por supuesto, si el resultado de la votación es favorable, entonces vamos a entender que la aprobación sería ese acto a través del cual o por medio del cual el Congreso de la República, luego de haber discutido,
y haberlo sometido a votación, pues es aprobado mediante el sistema de votación específico. Y van a haber los sistemas de votación específico. Y esto lo interesante es que vamos a encontrar básicamente que cuando se somete, ya luego de haberse discutido y no tener absolutamente nada más que agregar en la discusión, entonces hay una etapa previa a la aprobación que sería la votación, el sometido a votación. Si es favorable, entonces básicamente pues tenemos que se da esta situación. Ahora, es importante pues recordarles a ustedes que hay aspectos importantes y ustedes lo podrán ver en su ley orgánica del organismo legislativo, espero que la estén ya leyendo. Se habla del quórum, de la mayoría, la cantidad de diputados del pleno que se requieren para que sea considerada válida una sesión, la mayoría de votos que se requieren para que en un momento dado pueda generarse, en este caso, la, la aprobación del mismo, pues una mayoría simple, una mayoría cualificada, una mitad más uno, unas dos terceras partes. Tradicionalmente se ha reconocido tres sistemas de votación. Uno que es una votación breve o sencilla, lo que significa es que se les pide a los diputados que levanten la mano para aprobar quiénes están a favor, quiénes están en contra. Una votación nominal, que es por lista, entonces se pasan el listado donde tendrá que apuntarse, por supuesto, es diputado por diputado, si está a favor o en contra. Y otra, pues, en un momento dado, que ha sido conocida, una votación por cédula. La cédula, pues, sería una especie de boleta o papeleta en donde el diputado anónimo, pues ellos establecen y depositan su voto sin que nadie sepa si el diputado votó a favor o en contra. Luego se hace el recuento de votos y el resultado pues es el que prevalece. En nuestra ley orgánica del organismo legislativo, los sistemas de votación que aparecen y ustedes podrán encontrarlos en la misma, en el ordenamiento legal guatemalteco, pues este texto del cuerpo normativo antes mencionado establece dos sistemas. El sistema de votación nominal por medio del sistema electrónico y el sistema nominal de viva voz. Básicamente, cuando ustedes han visto, si han tenido la oportunidad de ir al Congreso, ya han presenciado alguna reunión donde se discuta y donde se someta a votación, o bien si lo han visto por televisión, podrán darse cuenta que hay unas pantallas electrónicas, hay unos sistemas bastante sofisticados, en donde los diputados, desde sus curules, básicamente ellos presionando en unos botones, pues pueden básicamente pues informar al sistema electrónico y este lo reproduce en la pantalla, los votos favorables o desfavorables que pueda tener, básicamente un proyecto de ley que está siendo discutido y que ha sido sometido a votación. Y van saliendo estos resultados electrónicamente y en la mayor inmediatez que es posible. Pero también está contemplado que si llegase a fallar ese sistema por X o Y motivo, entonces se procederá al otro sistema, que es un sistema supletorio, que es nominal de viva voz. Por supuesto, esto es para que de una manera indubitable quede evidenciado cuál es el sentido, favorable o desfavorable, que ha emitido el diputado con respecto a ese proyecto de ley que están conociendo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues si el resultado es favorable, entonces la mayoría calificada son dos terceras partes, 2/3 del total de miembros que integran el pleno, una mayoría que puede ser, por ejemplo, absoluta, mitad más uno. Entonces, son aspectos que ustedes podrán encontrar y que de alguna manera pues les va a ir poco a poco ampliando estos conceptos que aparecen en la ley orgánica del organismo legislativo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues fue aprobado, pues creo que de alguna manera, pues ya en el momento mismo, el secretario del Congreso, pues le da
procede a una lectura total, cómo quedó ese proyecto, que a la vez aprobado, ya se ha convertido en un decreto, se le va a asignar un número que es correlativo y que lo va a identificar. Por supuesto, el número que le va a corresponder será, en este caso, por el año. Siempre va a tener el año, pero si por ejemplo, hará un mes atrás se había aprobado el decreto 6-2022 y hoy se aprobó otro decreto, entonces le va a tocar o le va a corresponder el 7 y así sucesivamente, pues irá teniendo el número que le corresponde al año y por supuesto el lugar que le corresponde durante el año pues que está en curso, y esto es lo que se identifica con ese número. Por supuesto, luego hay aspectos interesantes de la Junta Directiva, ya que se trata, por la importancia de una ley, debe examinar, corregir el estilo. Exclusivamente, pues se habla en un momento dado de que lo que se procede es ver aspectos de redacción, ver aspectos ortográficos, y que de alguna manera deben generar que lo que salga o el producto de ese proceso legislativo pues sea obviamente un decreto que cumpla básicamente con todas las reglas propias de nuestro idioma, cuestiones ortográficas, cuestiones de estilo, sin que se entre, por supuesto, a generarle cambios. Más que todo es aspectos de puntuación, aspectos ortográficos, de esa índole, sin cambiar la esencia de lo que ha sido aprobado por el Pleno de Diputados. Puesto que esa función es corregir, redactar de mejor forma, de una manera más apropiada, el texto de una ley. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues aquí, básicamente, vemos que se encuentra en esta etapa y lo que podríamos ver es que luego de que se dan estos aspectos, pues vemos en términos generales, pues aparece que se ha agotado básicamente en la fase 1 y por supuesto ustedes ven que se abre una segunda fase. Estas dos fases son la regla general que debe tener un proceso legislativo en Guatemala. Dije regla general. Y por supuesto vemos 7 pasos. Claro, ya habíamos platicado de aspectos intermedios o subfases que se pueden dar, pero tenemos la iniciativa de ley, la admisión, la discusión, la aprobación. Estamos viendo entonces que se ha aprobado, por supuesto ya se ha revisado aspectos de estilo, entonces ya está básicamente en próxima la apertura de una segunda fase y que se va a desarrollar al interno de otro organismo de poder del Estado. Lo que tenemos es que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 77, que ustedes pueden ver en su pantalla. Pues la Junta Directiva, vemos que ya ese proyecto, al haberse aprobado, se convirtió en un decreto. Entonces, tiene un plazo, y dentro de un plazo no mayor de 10 días, deberá enviar ese decreto al Ejecutivo. ¿Para qué? Pues ahí ustedes tienen en la última parte de este párrafo, en el artículo 177 constitucional, que debe darse la sanción, la promulgación y la publicación. Y esto se va a dar entonces al interno del organismo ejecutivo. Lo interesante del caso, ustedes recordarán esta polémica, este polémico decreto que fue aprobado por el Congreso, no llegó a convertirse en ley, la ley de protección a la familia, a la vida. No lo enviaron al Ejecutivo. El Ejecutivo pues les anticipó que lo iba a vetar si se lo mandaban, y por lo tanto el Pleno del Congreso decidió archivarlo y ya no enviarlo dentro de ese plazo constitucionalmente mencionado. Por lo tanto, no nació la vida jurídica. Pero volvamos
a las etapas de un proceso legislativo normal, entonces vemos que se cumple con lo ordenado por el texto constitucional en cuanto al envío al Ejecutivo. Y se abre entonces la posibilidad para que se dé esta segunda. Bueno, es que la potestad que constitucionalmente se menciona de crear las leyes, la función legislativa, pues le corresponde al Congreso de la República como órgano legislativo. Pero la pregunta sería, ¿por qué darle intervención a otro organismo de poder del Estado, como el caso del Ejecutivo? Y la respuesta, pues la tienen ustedes básicamente en su pantalla. Esta denominada sanción, básicamente que es una alternativa positiva. Y cuando decimos que la sanción es una alternativa positiva, es porque es una de las decisiones que puede tomar el presidente de la República, pronunciándose obviamente a favor, lo que implica aceptando ese proyecto de ley, pero también, como lo voy a mencionar posteriormente, así como el presidente de la República lo anticipó, y esto fue de dominio público, él dijo que si le enviaban ese proyecto de ley aprobado por el Congreso y era un decreto, lo iba a vetar, iba a ejercer su derecho de veto. Y es porque, como ustedes verán, el Ejecutivo pues, tendrá una alternativa positiva que implica la aceptación a ese decreto, pero también tiene una alternativa negativa que implica la no aceptación, el rechazo que puede realizar a ese decreto aprobado por el Congreso a través de lo que tradicionalmente se habla de la denominada, el denominado derecho de veto. Voy a responder a sus preguntas pues cuando termine para no perder la secuencia de explicación. Entonces, había una pregunta en el aire y era de que por qué darle participación al organismo ejecutivo, en nuestro caso al presidente de la República. Pues la Escuela Alemana de Derecho Público ha establecido de que es un principio que tiene un carácter monárquico propio del siglo XVIII, en donde ustedes recordarán que quien tenía la última palabra pues eran los monarcas, los reyes, los soberanos, y básicamente esa costumbre de darle participación a los monarcas para que dieran el visto bueno, pues se considera de que de ahí es en donde puede colegirse, que se deriva esa práctica que se ha adoptado en varios ordenamientos jurídicos que pertenecen, por supuesto, al mismo sistema jurídico o gran familia jurídica, de darle participación al organismo ejecutivo. Lo interesante es que con la sanción, que es una alternativa positiva, ese decreto adquiere fuerza obligatoria en cuanto a su contenido. Y como ven al final, al haberse sancionado, lo que implica una aceptación por parte, en nuestro caso, del presidente de la República, la ley es válida, pero todavía no es aplicable. Y no es aplicable porque todavía faltan, obviamente, otras etapas del proceso legislativo para que podamos establecer su aplicabilidad y, por lo tanto, darle ese carácter vinculante, que significa obligatorio, a esa ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa opción, por supuesto es un camino que puede asumir el organismo ejecutivo a través del presidente de la República, porque es potestad del mismo poder sancionar la ley. Es importante hacer un alto acá y platicar un poco en torno al concepto de la sanción. La sanción, en su acepción jurídica, como etapa o parte del proceso legislativo,
básicamente tiene ese significado que ustedes tienen en su pantalla. Obviamente, cuando nosotros escuchamos la palabra sanción, básicamente nosotros la identificamos la sanción en un contexto que podría ser mencionado de carácter negativo, porque imagínense si alguien viene y les dice, voy a aplicarle una sanción, lo primero sería, bueno, pues ¿qué hice? Entienden esto porque la palabra sanción suelen identificarla, por supuesto, como una consecuencia que va a ser negativa o desfavorable al sujeto que está siendo sancionado. Y esto, por supuesto, no es el sentido significado que adquiere la palabra sanción como parte de un proceso legislativo, porque vamos a identificar la sanción como parte del proceso legislativo, insisto, como la aceptación. Imagínense ustedes qué sentido diametralmente opuesto a la anterior sanción que estábamos mencionando. Sanción como aceptación de ese proyecto. ¿Por parte de quién? Es la aceptación que está haciendo el presidente de la República. Y acá ustedes pueden darse cuenta que aparece específicamente en el 183, en el inciso E, o literal E de la Constitución Política, esa potestad que tiene el presidente de la República. Entonces, en ese aspecto, pues estamos viendo que se desarrolla esta etapa. Luego tendríamos que, en el caso de las sanciones, por supuesto, las aceptaciones, nosotros podemos darnos cuenta que pueden haber clases de sanción, una sanción expresa, una sanción tácita, por supuesto, una sanción a la que le vamos a denominar expresa. Básicamente, expreso no es sinónimo de breve, sino que es de carácter indubitable, sin dejar lugar a dudas, se manifiesta sin, en un momento dado, pues dejar a la especulación su criterio, sino expresamente o categóricamente está diciendo sí, está aceptando. Por supuesto que el presidente de la República tiene un plazo para poder sancionar y son 15 días. Y dentro de ese plazo, por escrito, se pronuncia aceptando y por lo tanto esa es una sanción de carácter expreso. Pero podría ocurrir algo que deja transcurrir el plazo de los 15 días y el presidente de la República no se pronuncia ni a favor ni en contra. Por supuesto, hay un refrán, un dicho popular que lo han ustedes escuchado, que dice, quien calla otorga. Porque en este caso, si el presidente deja pasar ese plazo, transcurren los 15 días, sin pronunciarse si va a sancionar o va a vetar, entonces se considera de que es sobreentendida la aceptación y por lo tanto es en donde aplica el concepto de la sanción tácita, que es sobreentendida en el entendido de que si pasaron los 15 días y no existe el pronunciamiento, se considerará sancionado. Entonces ya ustedes pueden darse cuenta y el día de mañana que en nuestro examen parcial, pues se les pregunte, establezca cuál es la diferencia entre una sanción expresa y una sanción tácita como parte del proceso legislativo, pues ustedes ya tienen los argumentos para poder establecer pues cuáles son las diferencias en cada una de estas clases de sanciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues veamos otros aspectos interesantes de ese proceso. El Ejecutivo, por supuesto, debe sancionar, que implica aceptación, pero también a la promulgación. En cuanto a la promulgación, básicamente existe una línea divisoria, pero muy fina, entre la sanción y la promulgación. Porque, por un lado, la sanción es aceptación. Sanción es aceptación. Y la promulgación es el reconocimiento formal que el presidente hace de la República, o que hace el presidente de la República a ese contenido de la ley. Si ustedes quieren un ejemplo, pues podríamos buscar alguna analogía
para que entiendan a qué me estoy refiriendo. En el caso de la sanción, por supuesto, y de la promulgación, estamos hablando de la aceptación y el reconocimiento formal. Es como cuando un nervioso padre de familia, y quiero que noten el ejemplo que voy a utilizar, pero es el que tengo más a la mano en este instante para poder establecer la diferencia entre aceptación y reconocimiento. Es como un padre de familia, eh, primerizo padre de familia, se encuentra en una sala de maternidad de alguno de los hospitales del sistema de salud a nivel nacional, y por supuesto, él esperando, le comentan que ya nació su hijo, pues lo muestran en la sala cuna donde lo puedan tener, pues él lo ve y dice, sí, es mi hijo. Claro, puede dar risa, pero lo está aceptando. Y luego de la aceptación, feliz y contento de la vida, esa aceptación la tiene que formalizar. ¿Y cómo creen que se va a formalizar esa aceptación? Pues va a ir al Registro Nacional de Personas a reconocer básicamente a su hijo, inscribirlo en una partida de nacimiento. Claro, ustedes se dieron cuenta de que son dos momentos que están estrechamente ligados, pero para el caso de la sanción y la promulgación de una ley, pues ustedes ya van a ir poco a poco entendiendo de que una, la sanción es la aceptación, y otra, la promulgación, que es el reconocimiento formal. Por lo tanto, cuando ya se da la promulgación, que son momentos que están pues casi simultáneos, y hay una línea divisoria muy fina, entonces la ley ha sido aprobada porque lo reconoce el presidente de la República, reconoce que en el proceso de creación de esa ley, y estoy hablando del proceso legislativo, se cumplieron con todas las formalidades establecidas dentro del mismo y por lo tanto debe ser obedecida y debe ser aplicada. En ese contexto, entonces, vemos que tiene esa función la promulgación. Esto significa de que, así como lo ven, pues tenemos una definición de ese acto que es parte del proceso legislativo. Entonces, es un acto que implica un reconocimiento formal. En todo acto jurídico se exterioriza una voluntad encaminada a la producción de consecuencias jurídicas que son queridas o deseadas. Por lo tanto, aquí, ese proyecto de ley, que ya fue un decreto y por lo tanto, al haber sido sancionado y promulgado, pues se convierte en ley de la República, y esto ya adquiere una eficacia externa, entonces ya puede producir efectos sobre terceras personas, que van a ser los destinatarios, en este caso, que forman parte de ese ámbito personal de validez que tiene una norma jurídica. Esto se refiere a los sujetos que van a ser imperados por la norma jurídica, por el precepto de derecho. En la doctrina, el efecto derivado de la promulgación recibe este término, es un efecto de ad solemnitatis, que tiene una ley. Esto significa, en otras palabras, de que se han cumplido con todas las solemnidades derivadas del proceso de creación de la ley y por lo tanto deviene en un derecho que formalmente es válido, y esto de formalmente es válido es porque se cumplieron todas las formalidades. Esas formas obligadas y predeterminadas a seguir en su proceso de creación fueron cumplidas absolutamente todas y por lo tanto le dan ese efecto a la ley, el efecto ad solemnitatis, y que va implícito en ese acto de reconocimiento formal como lo es en la denominada promulgación. Bueno, entonces estamos viendo estas etapas, pero todavía tenemos algo pendiente y es la publicación.
Entonces, en el caso de la publicación, vamos a encontrar de que a estas alturas, pues, los destinatarios de los preceptos, la población dentro de ese estado, la mayoría pues desconoce el contenido de esa ley. Entonces debe darse la publicación, que por supuesto como acto que es, hace posible el conocimiento del contenido de una ley, y en el caso de Guatemala el órgano de divulgación oficial de las leyes es el diario oficial, el diario de Centroamérica, aquel que editan allá en la 18 calle de la zona 1 en la tipografía nacional. De esta manera, vemos que la Constitución Política de la República de Guatemala pues establece en su artículo 180, en el caso de la publicación. En torno a esta normativa constitucional, pues básicamente nosotros vamos a encontrar de que ese artículo, que es específico, el 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a través de ese acto, como parte del proceso legislativo, entonces el Estado pone en conocimiento público el contenido de la ley, y lo que es importante es que es un requisito indispensable, por lo tanto es una conditio sine qua non la publicación de las leyes para que produzcan efectos vinculantes, esto es, para que tenga efecto obligatorio. En ese artículo 180 constitucional, pues básicamente nos va a indicar de que las leyes, pues por supuesto, inician su vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, y está hablando en todo el territorio de la República de Guatemala, 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, salvo, esto significa que hay una excepción, que la misma ley amplíe dicho plazo, los 8 días, o restrinja dicho plazo, restrinja los 8 días, amplíe o restrinja dicho plazo, o su ámbito espacial, en este caso de aplicación o de validez. Entonces pueden ser, si se amplía el plazo, pueden ser 10, 20, 30, 40, 90 días después de su publicación íntegra, o si restringe ese plazo, pueden ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces se puede ampliar o se puede restringir ese plazo. Claro, ese plazo, pues básicamente o técnicamente tiene la denominación de vacatio legis. Entonces es el periodo que media, y ustedes van a darse cuenta entre la fecha en que la ley es publicada íntegramente y la fecha en la que inicia su fuerza obligatoria, y las reglas generales que son 8 días, pero pueden ser más de 8 días o pueden ser menos de 8. Lo que es interesante entonces es que este es un requisito para que las normas jurídicas tengan efectos obligatorios, vinculantes, para que pueda iniciarse la vigencia de la ley. Y que puede ser, como ustedes lo han escuchado, pues en la totalidad del territorio de la República, o podría ser que el ámbito espacial o territorial de validez de la norma pues se reduzca a uno o más departamentos, pero no en la totalidad del territorio de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos aspectos que son interesantes pues mencionar. Acá pues podríamos platicar de la vacatio legis, hablar de la vigencia, del veto, de la primacía legislativa. Son aspectos relacionados con el proceso legislativo. En el caso de la vacatio legis, pues habíamos mencionado esa regla general contenida en 180, 8 días. Entonces hay una fecha que media o que existe entre la fecha de publicación íntegra de la ley, eso es la totalidad de la ley, y la fecha en que inicia su fuerza obligatoria, y hay un lapso de tiempo que se establece en 8 días. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, para el caso de la vacatio legis, pues ustedes pueden ver acá en su pantalla, podemos ubicar dos momentos. La fecha de publicación y el inicio o fecha de su vigencia. Ese periodo o lapso de tiempo se denomina vacatio legis. Por supuesto, ¿cuál es el objetivo de la vacatio legis cuando ésta se establece?
pues dar a conocer, dar un tiempo prudencial o suficiente a los destinatarios de los preceptos jurídicos para que se enteren del contenido de una nueva ley. Que la regla general pueden ser 8, pero pueden ser más días o pueden ser menos. Ahora, puede resultar que dada la importancia y la urgencia de que entre en vigencia una ley, en las disposiciones finales y transitorias de la misma, se contempla un artículo como este. La presente ley, y quiero que escuchen bien, la presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación íntegra en el Diario Oficial. ¿Qué creen ustedes que desaparece cuando esa es la fórmula contenida en esa disposición final de una ley? Pues la consecuencia es que no hay entonces vacatio legis, porque el mismo día en que se publica, el mismo día inicia su vigencia. ¿Y esto por qué se da? Porque la situación puede ser muy emergente, es necesario, es urgente de que entre en vigencia y no se puede dar un tiempo más o prolongar más en la entrada en vigencia. El mismo día en que se publica, el mismo día inicia su vigencia. Y ahí no habría vacatio legis. Bueno, entonces, en ese contexto, pues a eso se refiere la vacatio legis. Noten que aquí no hay que hacer más que esperar a que venza ese plazo. Y si no se menciona, pues entonces es la regla general 8 días. Pero si se menciona específicamente, entonces tendrá que establecerse o esperarse el tiempo, que puede ser más de 8, puede ser menos de 8 días. Entonces, este es el concepto de la vacatio legis, que ya no forma parte del proceso legislativo, porque lo único que hay que hacer es esperar que transcurra el tiempo. Ya se publicó, con eso se terminó el proceso legislativo, solo hay que esperar que se venza la vacatio legis y para que pueda iniciar su fuerza obligatoria, esto es, que tenga efectos vinculantes. Continúo entonces acá, pues platicando de este tema. Luego aparece la vigencia de la ley. Claro, en el caso de la vigencia de la ley, pues hay un periodo lapso en que va a mediar, esto es que va a existir, entre la fecha en que la ley inicia su fuerza obligatoria, ya ustedes se vieron, pues cuando vence la vacatio legis, inicia su fuerza obligatoria, si es que la hay, o bien, si en dado caso el mismo día de su publicación inicia su vigencia, pues no habría vacatio legis, pero la vigencia está determinada por la fecha en que inicia su fuerza obligatoria, esto es la fecha en que tiene efectos vinculantes una ley, y la fecha en que la misma deja de ser obligatoria. Ese tiempo, ese lapso, es el que se conoce como vigencia de la ley. Por supuesto, estamos estableciendo como una comparación, es como mencionar el tiempo de vida de un ser humano, desde que nace hasta que muere. Por supuesto, en este caso, la vigencia de la ley la vamos a determinar desde la fecha en que inicia su fuerza obligatoria y la fecha en que deja de ser obligatoria. Ese es el lapso o periodo de tiempo. Entonces, y aquí se menciona en la fecha en que es abrogada, la palabra abrogación se utiliza en el lenguaje jurídico, básicamente, para referirse a la anulación o supresión total de una ley. Y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos el tema de la vigencia de la ley. Entonces, la vigencia de la ley aquí ya no es parte del proceso legislativo, donde terminó cuando fue publicado. ¿Qué hay que esperar? Si está establecida, que venza la vacatio legis, y si no está establecida, pues en el momento en que se publicó, entró en vigencia, pero el proceso legislativo termina con la publicación de una ley. Publicación íntegra. Entonces, ¿qué significa esto? La vigencia le va a dar, en este caso, efectos vinculantes o obligatorios a una ley. Es una conditio sine qua non para que las leyes puedan regir. Yo les podría preguntar, ¿qué creen que pasaría si una ley pues, cumplió la fase 1 o la fase 2, pero no se publica? Pues básicamente al no publicarse, al no darse a conocer el contenido íntegro de esa ley, no puede iniciar su vigencia. Entonces, es importante
tomen en consideración que ese artículo 180 constitucional que nos está indicando es una condición que debe darse para que la ley pueda ser obligatoria. Si no se publica, no puede comenzar su vigencia. Entonces, deben tomar en cuenta este aspecto muy importante. ¿Qué tenemos entonces? Algunos aspectos por platicar. Se ha dicho, y eso lo veremos en el segundo semestre, los sistemas de iniciación de la vigencia de la ley, establecer básicamente en qué momento entra en vigencia una ley, y tradicionalmente hemos explicado que hay dos sistemas para determinar el inicio de la vigencia de una ley: el sistema sucesivo y el sistema sincrónico. El sistema sucesivo es importante pues recordar algo de historia en torno a este sistema. Tiene su origen en un sistema establecido para el inicio de la vigencia de la ley, que está contenido en un artículo del Código Civil mexicano. Pero vamos a hablar de un derecho y de un México de antaño, en donde no se encontraban desarrolladas los medios de comunicación y de transporte sofisticados. Ustedes que conocen y han tenido la oportunidad de viajar al hermano país del norte de América, pues se darán cuenta de que es vasto el territorio de México. Es más, cuando ustedes están sobrevolando el valle de la Ciudad de México, es impresionante, que pareciera ser que nunca se termina, pues hay más de 20 millones de personas, y podría decir que hay más personas en el valle de la Ciudad de México que en el territorio total de la República de Guatemala. Pues bien, estamos hablando de un México de antaño, no tenía desarrollados los medios de comunicación y transporte modernos con los que actualmente cuenta. Pero por su forma o división político-administrativa de México, entonces es un Estado federal, es una federación de Estados. Entonces allá, obviamente, vamos a encontrar, entre otros, dos tipos de leyes. Leyes estatales que rigen en todos los estados que integran la federación, y en este caso leyes federales, que comprenden la totalidad del territorio de los estados, y leyes estatales que van a ser aplicables únicamente en el estado propio del cual provienen. Entonces estamos hablando de, en el caso de las leyes federales, México de antaño, imagínense ustedes, se publicaba una ley en la capital de la República, y de aquí a que se conociera en los estados fronterizos con Estados Unidos, o acá fronterizo con Guatemala, pues pasaba mucho tiempo. Entonces ellos idearon una vacatio legis escalonada, en el sentido de que le fueron agregando una unidad de tiempo adicional por ciertas medidas territoriales. En otras palabras, a más distancia, más tiempo. Y de esta manera, pues, la ley iba entrando en vigencia por partes en fechas distintas hasta cubrir la totalidad del territorio de la República de México. Y por eso se habla del sistema sucesivo. Luego está el sistema sincrónico, que establece una sola fecha, un solo momento para la entrada en vigencia de la ley. Y al tenor de nuestro artículo 180, pues la ley empieza a regir en todo el territorio de la República de Guatemala 8 días después de su publicación íntegra en Diario Oficial, salvo o a menos que la misma ley amplíe dicho plazo o restrinja dicho plazo, o bien amplíe o restrinja ese ámbito espacial o territorial de aplicación. Por lo tanto, estamos viendo de que en Guatemala la fecha para entrar en vigencia de la ley, el momento en que entre en vigencia de la ley, es en un solo momento, es en una sola fecha, y por lo tanto el sistema de iniciación de la vigencia de la ley en Guatemala es el sistema sincrónico. ¿Qué más tenemos en torno a estos aspectos? Pues hay que platicar de otra situación. Bueno, hay un tema, ¿sí? Podría regresar por acá, y no se le menciona, pero podríamos hablar de las clases de vigencia. Pues voy a aprovechar, pues es un tema que vamos a ver en el segundo semestre. En las clases de vigencia, también, o forma de vigencia, existe una vigencia determinada y una vigencia indeterminada. Las leyes cuya vigencia es determinada son aquellas leyes en donde se ha establecido anticipadamente, desde el inicio se sabe,
dos fechas: la fecha en que inicia su fuerza obligatoria, inicia su vigencia, y la fecha en que deja de ser obligatoria. Se puede establecer, en este caso, en la presente ley entrará en vigencia, pues, el mismo día de su publicación íntegra en el Diario Oficial, y terminará su vigencia el 31 de diciembre del año 2022. Lo que significa es que anticipadamente se establece o se fija o se sabe la fecha en que inicia su fuerza obligatoria y la fecha en que deja de ser obligatoria, y este tipo, clase o forma de vigencia se denomina determinada. Por lo tanto, en las leyes cuya clase de vigencia es determinada, son de carácter temporal. Pero están también las leyes cuya clase o forma de vigencia es indeterminada. En esta solo conocemos un momento, y ese momento va a ser la fecha en que inicia su fuerza obligatoria. Esta es la regla general para la clase o forma de vigencia de la ley, puesto que en la mayoría de las leyes son, en cuanto a su clase o forma de vigencia, son de carácter indeterminado, porque solo se fija la fecha en que inicia su fuerza obligatoria, pero no se establece la fecha en que deja de ser obligatoria. Si las determinadas son leyes de carácter temporal, las de vigencia indeterminada son de carácter permanente. Permanente no es sinónimo de eterno. Eternas las leyes naturales. Entonces, son las leyes cuya clase o forma de vigencia es indeterminada, pues aquellas que solo se fija el momento en que inicia su fuerza obligatoria, pero obviamente no se establece la fecha en que deja de ser obligatoria. Bueno, entonces acá pues tenemos aspectos interesantes pues platicar. Ahora pues les voy a comentar brevemente otra opción que tiene el presidente de la República cuando recibe ese decreto aprobado por el Congreso, y es el denominado veto o derecho de veto. Esta sería la alternativa negativa. Esto significa que el presidente de la República, pues, al no estar de acuerdo con ese decreto aprobado por el Congreso, él puede adoptar esta posición, que es una alternativa negativa. Es importante que ustedes sepan que el veto no y 1000 veces no es una fase normal del proceso legislativo. Esto significa que no todos los procesos legislativos necesariamente deben contar con el veto. Y el presidente lo anunció con aquella polémica ley de la cual estamos hablando. Él dijo: si yo lo recibo, si usted me lo envía, para comenzar esa fase 2, voy a optar por la alternativa negativa y voy a vetar. Entonces, esto significa de que no siendo un procedimiento peculiar, o mejor dicho, no siendo una fase normal del proceso legislativo, pues es un aspecto que va a tener básicamente una finalidad, y ustedes se podrán preguntar: ¿y por qué el presidente, como titular del Ejecutivo, puede ejercitar el derecho de veto? En teoría, la finalidad del veto es corregir los defectos de la labor legislativa. En teoría. Una ley que pueda a un momento dado presentar defectos. Y claro, imagínense ustedes, ¿tienen ustedes idea del costo que nos representa a nosotros, no como contribuyentes, sino como tributarios, la labor legislativa? Todo lo que se hace, todo lo que se invierte en un proceso legislativo, y para que al final se diga: pues eso no sirve, son los recursos. Pero en teoría se dice que el veto es para corregir defectos. Imagínense ustedes la cantidad de filtros que pasaron por el Congreso. Antes de presentar ese proyecto, la entidad o persona ponente pues realizó estudios de carácter jurídico, doctrinario, preparó, elaboró el anteproyecto, lo promueve a través de una iniciativa de ley, sometiéndolo a conocimiento del Congreso. En el Congreso pues está el dictamen de comisión, hay comisión de diputados especialistas en la materia que deben corregir, deben opinar, emiten su dictamen favorable,
conoce el pleno, discuten, realizan enmiendas por adición, supresión, y básicamente pasaron discutiendo, entran a votar y aprueban. Aparte de eso, se me había escapado decirles, pues también tienen asesores. Los diputados tienen asesores. Y por supuesto, devengan una cantidad pues, interesante en el concepto de sueldo, salario, honorarios, y para que al final se diga, pues tiene defectos. El costo económico que tiene el creer en la ley. Para que al final venga el presidente y diga, bueno, lo que no vieron es un ejército de personas involucradas previamente en la etapa, en la fase 1, para que ella tiene defectos. Hay hasta una comisión de revisión de puntos constitucionales. No sé si ustedes perciben lo que les quiero dar a entender, pero tiene un costo elevado. Para que al final venga el ejecutivo, todavía tiene defectos. Claro, alguno podría pensar, errar es de humanos, sí, pero eso tiene un costo económico. Pero bueno, detectó, nadie se percató de que tenía errores y viene y en teoría va a corregir, pero también puede servir el veto como un arma política dentro del sistema presidencialista para servir como contralor de la actividad del Congreso de la República. Pero entonces, ¿qué tenemos acá? O que ya no tenemos, pues tiempo. Por supuesto, yo voy a continuar disertando sobre, no es una normal, es un procedimiento muy particular que se da, que se podría dar dentro del proceso legislativo, y voy a retomar en la próxima sesión, en la próxima semana, vamos a retomar básicamente este tema y pues culminar, en este caso, el tema de las fuentes del derecho para dar inicio a otro módulo, otra unidad, que es la número 3, que se va a referir a las acepciones de la palabra derecho. Entonces, ¿qué me resta? Pues acá, pues vuelvo con ustedes rápidamente y vamos a establecer o determinar en cuanto a sus respectivos comentarios o preguntas que puedan aparecer básicamente acá. Entonces, bueno, gracias Rafael, pues me indica que realizó una investigación de lo que ha realizado la Universidad de San Carlos.